Para el último panel, invitamos a Alejandro Wolf, consultor y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Logística Empresaria, ARLOG, para analizar la evolución del mercado de los fletes marítimos y sus efectos, con un 2022 que vio valores récord y un 2023 que por ahora muestra una aparente normalización. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Yo quisiera tomar ventaja de lo expuesto por José hace un rato, principalmente con la situación vinculada con la logística internacional, y me voy a concentrar en un detalle en particular, que es el transporte marítimo. Permítanme hacer un pequeño raconto de lo ocurrido para comprender qué es lo que pasó. Como consecuencia de la pandemia, ustedes saben que lo que hemos vivido desde Argentina fue un incremento de tarifas de fletes en forma sideral. Como ejemplo, fletes que en un momento valían para la importación de Oriente en el orden de los $3.000, $4.000. Como dijo José, llegaron a valer $20.000. Y posteriormente, y en forma simultánea, había programas de congestión vinculadas directamente con los programas de puertos de Oriente y disponibilidad de contenedores locales y en origen, al punto que se le identificó primero como la crisis de los contenedores. Las líneas marítimas trataron de tomar una acción directa, tratando de poner órdenes para nuevos contenedores. Eso no dio gran solución y pasado el año nuevo chino, que se lo esperaba como un cambio de situación, las líneas marítimas interpretaron que ya el problema era más profundo y pusieron órdenes para construir buques. Estos buques, si bien obviamente podían ser la solución de fondo, iban a estar disponibles recién para el año 2023, para este momento. Así que durante 2022 y 2021, perdón, 2021 y 2022, la situación se siguió profundizando, las tarifas siguieron creciendo y los equipos y los espacios de bodega estuvieron ausentes en relación con la demanda de carga. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si en Argentina, por ejemplo, los volúmenes de carga en el año 2021 no crecían, se mantenían estables en relación muy parecido a lo que había en el año previo 2020 o incluso muy parecido a 2019, ¿por qué crecía tanto el precio de los fletes? Sobre todo considerando que el transporte marítimo es un mercado, se maneja bajo lo que son las condiciones de mercado, es decir, oferta y demanda. Si no hay demanda no tiene por qué subir el precio, y acá pasaba todo lo contrario. Bueno, claramente se identificó que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una demanda sideral de las importaciones, que como se expuso en la presentación anterior, los puertos de costa oeste de Estados Unidos, caso de Long Beach y Los Ángeles, llegaron a tener 100 buques fondeados, esperando para poder ingresar, más los problemas internos en Estados Unidos para poder liberar contenedores de las terminales. O sea, todo esto generó una congestión y fue un cuello de botella interno al punto tal que el propio presidente de Estados Unidos le prestó atención. O sea, en este caso estaba ya el presidente Biden, y trataron de darle asistencia a este tipo de problemas para que se libere. Incluso se identificó a las líneas marítimas como responsables de esta situación y se le pidió al Congreso que se analicen soluciones para controlar esta situación. Afortunadamente en Estados Unidos existe una entidad que es la FMC, Federal Maritime Commission, que también tuvo la instrucción de analizar qué es lo que estaba pasando, y la conclusión, tenemos que tener en cuenta que no solamente tiene la función de fiscalizar el transporte marítimo en todos los aspectos operativos, tarifarios, sino también desde el punto de vista de la intervención de la participación logística, y quedó claro que evidentemente el problema que había es que la demanda había superado la capacidad de bodega disponible. O sea, hubo mucha más demanda, principalmente en Estados Unidos, como en otros países de Europa también, muy evidente, que superaron la capacidad de oferta de bodega. En síntesis, la resolución que publicó la FMC fue que no había responsabilidad directa
de ningún tipo de actitud de las líneas marítimas, sino que la situación operativa en ese momento generaba una falta de capacidad de la bodega existente para la enorme demanda que creció de un día para otro. La siguiente pregunta es por qué creció la demanda, principalmente en Estados Unidos. Y esto tiene que ver con lo que pasó en general en muchos países durante la pandemia, que se han adelantado a una posible caída en la actividad económica y generaron estímulos para tratar de recuperar esa eventual caída. Y en el caso particular de Estados Unidos fue realmente monstruoso. O sea, se inyectaron alrededor de 4.000 billones de dólares, o sea, trillions en idioma americano, o sea que es un monto muy, muy grande. Y esto generó que no solo permitió que no se caiga la economía, sino que incentivó el consumo más allá de lo esperable. En un informe que se publicó, de la publicación de Dynaliner, que es especializada en la actividad marítima, en el junio de 2022, quedó claro que en realidad no fue solo Estados Unidos ni los principales países de Europa, sino que todo el mundo tomó medidas para incentivar el consumo, y esto produjo una demanda ampliada en todo el mundo. Pero en la mayoría de los países, incluido Argentina, esto no llegó al 4 o 5%, mientras que en el caso de Estados Unidos ese estímulo fue del 16%, considerando que es una de las economías más importantes del mundo, y que finalmente en conjunto generó esta situación. Entonces, primer punto, es cierto hoy lo que estábamos viendo de las enormes utilidades que han logrado las líneas marítimas, el caso de Maersk es un caso particular, pero todas han generado enormes utilidades. Pero la verdad, lo que es importante acá es identificar dónde estuvo la responsabilidad de esto, porque más allá de que hubo un beneficio, no pareciera que hubo una conspiración para que eso se haya logrado, sino por el contrario, dentro de las posibilidades de las líneas que han tratado de asistir la demanda creciente, bueno, llegaron hasta donde pudieron. Pusieron órdenes de barcos que van a estar disponibles ahora, o sea, entre este año y el año que viene, o sea, ya es tarde. Obviamente, la construcción de buques está en el orden de los año y medio, 2 años, con lo cual durante este año y el año que viene van a estar toda esa capacidad de bodega que está en el orden de los 4 millones de TEUs de nuevos buques. No obstante, bueno, en Estados Unidos evidentemente se interpretó y se sigue interpretando hasta hace poco tiempo. El Congreso sigue analizando cómo controlar a las líneas marítimas para que esto no se repita. Y lo más preocupante es que se está apuntando en un sentido equivocado, porque por más controles y fiscalizaciones que le pongan a las líneas, si vuelve a haber un estímulo económico tan grande como el que ocurrió, esto se va a repetir. El otro factor que bien conocemos nosotros, ¿cuál es la explicación del crecimiento de la inflación a nivel global? Y está directamente vinculado con esa inyección de dinero adicional que incrementó el consumo. Entonces, tengamos en cuenta un dato. A fines de enero, o sea, casi un mes antes del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, ya Estados Unidos tenía una inflación superior al 7%. Y la invasión a Ucrania generó claramente un mayor impacto en Europa, y principalmente vinculado por los temas que tengan que ver con los alimentos, por la propia producción de Ucrania, más los temas vinculados con el combustible. En Europa seguramente causó un efecto, pero no en el resto del mundo. O sea, no parece haber sido el efecto tan claro. Entonces digo, primer punto para tener en claro, interpretar dónde está el problema. Un dato adicional, que esto sigue vigente hasta hace un mes, que finalmente se aplicó algún tipo de solución. Por ejemplo, los servicios marítimos tienen una excepción con las regulaciones antimonopolio. ¿Y esto por qué es? Los consorcios de líneas marítimas existen para tratar de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del transporte. O sea, les doy un ejemplo. Si tenemos 5 líneas marítimas o 6 líneas marítimas que hacen el transporte entre los puertos de Sudamérica y Oriente, pero en conjunto llevan unos pocos contenedores cada una, realmente sería muy eficiente, muy costoso, los fletes serían altísimos. Y han encontrado la solución de asociarse
para poner cada una un buque por semana, juntar todas las cargas y de esa forma lograr una eficiencia, operan todas en el mismo servicio y no hay tanta capacidad de bodega adicional. Entonces, no es contraproducente, sino que es todo lo contrario. Lo que sí vale la pena también mencionar, o sea, ¿por qué una sobredemanda en países principales como Estados Unidos o Europa genera incremento de tarifas en Sudamérica, por ejemplo? Y esto también tiene una explicación. O sea, ustedes tengan en cuenta que hace unos 20, 25 años no existían los megacarriers, o sea, estas líneas marítimas gigantescas que concentran gran volumen de carga, que por una cuestión económica, para que el negocio sea viable, desde hace más de 20 años, comenzaron a comprarse entre sí y hoy tenemos que más o menos las 7 principales líneas controlan el 80% de la capacidad de carga. Eso obviamente parece un tema oligopólico, pero la verdad que si eso no se hacía, las líneas marítimas de servicio de contenedores hubiesen estado en problemas y es un poco lo que les permitió ir adelante. Pensemos, si bien es un hecho contrafáctico, pero ¿qué hubiese pasado si estas líneas de hace 25 años no se hubiesen comprado? Hoy estarían todas independientes y esta situación que vivimos desde el 2020 se hubiese producido. Habría solamente líneas en un tráfico 2 y el tráfico que une Oriente con costa oeste de Estados Unidos se hubiese superado y hubiese colapsado rápidamente. ¿Qué hubiesen hecho los operadores? Salir a buscar colegas, a chartear buques de otros tráficos en forma totalmente independiente y aislada, sin una coordinación global. Y seguramente, a ver, pensemos en los tráficos de Sudamérica, o sea, los buques que vengan de Oriente hacia puertos de Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, con una rentabilidad muy baja, al límite casi siempre de tener pérdida. Viene un armador que opera en Estados Unidos y le ofrece chartear sus barcos por una tarifa superior. Evidentemente lo hubiese aceptado y esos buques que estaban hoy en el servicio se hubiesen ido a operar allá, pero totalmente fuera de orden. Mi impresión, insisto, contrafáctico, es que esto se hubiese producido igual y con un mayor desorden. Son temas para poner sobre la mesa y analizar, porque después viene el otro aspecto que ellos, me refiero a José principalmente, que exponía, que es el tema del nearshoring. Sin duda que es una solución que se viene pensando desde hace algunos años. Ya en la crisis de la subprime, en el 2008-2009, que también hubo una situación parecida pero inversa. En aquel momento, años después de la subprime, China entró en una situación de caída de exportaciones, o sea, el mundo se enfrió por una situación económica compleja y los volúmenes cayeron. Las líneas marítimas, los servicios marítimos de Oriente, lo que en condiciones normales cobran $3.000 a $4.000 el flete, llegaron a cobrarlo entre $100 y $50. O sea, una caída monstruosa de tarifas. Bueno, los servicios siguieron. O sea, todo este desequilibrio generó que en aquel momento también se hable del nearshoring como una solución. Hoy la situación es diferente, porque ya hoy tenemos no solo el problema concreto, sino además la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces esto está empezando a tomar, digamos, ya un desarrollo concreto. Y de hecho México en los últimos meses tuvo un crecimiento monstruoso de inversiones que vienen de estar presente en China y están instalándose en México como un lugar cercano para abastecer a Estados Unidos. De todos modos, a ver, hagamos otro pequeño recuerdo. Digamos, la situación de que China sea el gran exportador, ¿por qué empieza? O sea, tengamos en cuenta cuando muere Mao Zedong, el nuevo presidente Deng Xiaoping, es que quien se encuentra con una China con infinidad de campesinos, una población enorme y pocas posibilidades de crecer económicamente, y sale a Occidente a buscar asistencia. Y en esa situación es donde logra empezar a abrir la puerta para nuevas tecnologías y las empresas americanas principalmente empiezan a encontrar una posibilidad de bajar costos haciendo lo que se llama el outsourcing de instalación de industria en China.
Estas empresas se han desarrollado con bajo costo, han crecido, han exportado, pero al mismo tiempo China copió esa capacidad de industria, logró hacer un desarrollo propio. Entonces, la situación actual, y más allá de que todas estas empresas americanas o europeas se retiren de China, yo creo que lo que va a quedar de empresa local con capacidad de exportación es más importante todavía. Entonces, si estamos pensando el nearshoring con las empresas que en su momento se instalaron y ahora están volviendo, todavía la dependencia de las exportaciones chinas va a continuar. Y desde el punto de vista marítimo, pensando en la estrategia de las líneas marítimas, o sea, China sigue siendo un destino o un origen que va a seguir siendo demandante de una continuidad de asistencia. Simplemente lo menciono, son puntos para analizar porque todo no está todavía absolutamente definido y estos son aspectos que hay que prestar atención. Una cuestión es que en 2022, cuando hicimos el primer análisis, en 2021, cuando hicimos el primer análisis de esta situación, identificamos también que China estaba encarando un problema de falta de abastecimiento de energía, de insumos muy importante. Ustedes saben que el 60% de la matriz energética de China está hecha en base a carbón. Más allá del efecto contaminante, es lo que hoy existe como la base principal de abastecimiento de energía. Se estaba quedando sin carbón, sus proveedores, estamos en el inicio del invierno, estamos hablando de octubre, en ese momento, en el hemisferio norte, no tenían suficiente capacidad y por lo tanto empezaron a buscar alternativas, incluso llegaron a contactar a Estados Unidos en medio de la guerra comercial para que les abastezca gas. Bueno, incluso hay industrias que se les empezó a pedir la interrupción de producción durante ciertos días de la semana para bajar el consumo. Y inesperadamente, bueno, ocurre la invasión de Rusia sobre Ucrania, y China soluciona el problema. O sea, a partir de ese momento, Rusia comienza a abastecer de gas a China y soluciona el problema. Digo, esto es un punto para tener en cuenta la interrelación también que existe y que difícilmente, digamos, tengamos un cambio de actitud de China frente a esta situación. Un aspecto central que quiero mencionar antes de terminar es qué es lo que pasó con las grandes utilidades que lograron las líneas marítimas y hacia dónde han ido esas inversiones. En general, lo que más llamó la atención son las inversiones en compras de operadores logísticos, que yo no debería decir que esto empezó con las utilidades generadas solamente por las líneas marítimas, sino que esto empezó antes. O sea, hubo compras de líneas marítimas que adquirieron grandes operadores logísticos antes del inicio de la pandemia. Pero la tendencia se intensificó después, obviamente por una disponibilidad de fondos que permitió avanzar en forma muy agresiva. Y lo que es interesante de esta cuestión es la especulación que se comenzó a desarrollar sobre la cooperación de estas líneas marítimas con los operadores controlados. O sea, el operador logístico tiene un esquema de trabajo que, aunque parezcan, sobre todo en su función de forwarding, que están muy vinculados con la línea, en realidad las estructuras son muy diferentes. Tal vez ahora cuando lo charlemos con Emiliano podamos ampliar este concepto, pero el punto es que las dos visiones que se analizaban es o crear una superempresa integrando las dos funciones o simplemente mantener la función de línea marítima y de operador logístico en funciones separadas. Y este es un tema que todavía se está discutiendo y es interesante poder analizarlo. Bueno, este es el escenario actual y hay más interrogantes que respuestas hacia el futuro, así que creo que vale la pena seguirlo y ir prestando atención a lo que pasa en el resto del mundo sobre estos aspectos y seguir su análisis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te digo que casi respondiste preguntas que no te logré hacer, pero estamos casi en tiempo cumplido. Pero de todas maneras, el resumen y el panorama fue
sintético y brillante. Tengo una pregunta del público que también era una pregunta mía, pero me interesaría tu opinión porque conoces mucho del escenario internacional. La pregunta es cómo las empresas en Argentina se pueden proteger del aumento recurrente y la falta de previsibilidad que hay en los fletes internacionales, por ejemplo, ante el actual traslado del riesgo cambiario del 30 al 35%, que en la práctica es un sobrecosto. Creo que esta pregunta, que refleja una situación puntual de la Argentina, en el fondo también, sacando la coyuntura argentina, puede ser una pregunta global. ¿Hay alguna forma que la carga, y si lo podemos bajar a la Argentina, pueda cubrirse en estos casos? ¿Hay herramientas? A ver, acá hay dos temas. Uno es muy local, muy específico, que tiene que ver, obviamente, con las regulaciones del Banco Central, de la obligación de postergar los pagos de transferencias a 90 días. Y sobre eso no hay nada posible. La única solución la tienen las líneas, que es cambiar la condición de pago. Por ejemplo, las exportaciones, en lugar de prepaid, hacerlas collect, y las importaciones a la inversa. Esto implica, para los dadores de cargo, cambiar el Incoterm. O sea, que no es un tema menor. O sea, implica directamente que si hay contratos acordados, frente a esta situación, tiene que ser modificado. O sea, si me permitís hacer un comentario específico del tema coyuntural, lo más complejo de esta situación es que no se dio tiempo para que eso se pueda cambiar. Se aplicó en forma inmediata, incluso en muchos casos con carga en el agua, en navegación, y eso realmente es un problema para el dador de carga. O sea, una cosa es anticipar una medida con tiempo, claro, aunque exista un contrato, pero si no se cerró la carga, es una cuestión. Ahora, yendo a lo que es más amplio, y si lo vinculamos con lo que pasó en pandemia, y es muy difícil, porque yo creo que, o sea, no podemos buscarle una solución logística a un problema que es más económico. O sea, acá el problema que hubo fueron decisiones de los gobiernos de generar estímulos que generaron una demanda inesperada en un tiempo muy corto. Y eso no dio tiempo a ninguna de los operadores a cubrirse. Entonces, yo no tengo respuesta para eso, si es el caso, ¿no? Y la última que te pregunto, Ale, porque realmente estamos con el tiempo cumplido. Sí. A partir de las ganancias extraordinarias que tuvieron las líneas marítimas por esta situación puntual, sí, ¿no? Sí, sí. La demanda superó ampliamente la oferta. Las estrategias que van a tomar las líneas, ¿va a ser de mayor concentración? ¿Vos ves que algunas se van a dedicar más a la operación logística integral, puerta a puerta? ¿Otras se van a dedicar exclusivamente al transporte y a construir más barcos? A ver, el tema de la construcción de barcos es algo que ya tiene una inercia desde hace años y está siempre tratando de seguir la evolución del mercado. Yo no creo que eso cambie. Okay. Ahora, la inversión en determinados negocios, o sea, digamos, el crecimiento vertical, digamos, que se está dando mucho, digamos, hay muchos tipos de inversiones diversas en las que han avanzado las líneas marítimas estos últimos 2 años, desde empresas vinculadas con la publicidad, que no tiene nada que ver con el rubro, pero han adquirido empresas de transporte aéreo de carga, y lo más llamativo, lo que más nos hace prestar atención, es la adquisición de grandes operadores logísticos. Y en algún caso hay líneas marítimas que han comprado más de un gran operador logístico. Entonces eso hace pensar la integración de esos operadores. Lo que yo no veo factible, que este fue un tema de discusión, es que las líneas marítimas fusionen su desempeño con el operador logístico. Trato de explicártelo rápidamente. Las líneas marítimas tienen como cliente a los operadores logísticos, principalmente en su función de forwarding, porque le compran flete marítimo a estas líneas y no se pueden casar con un solo operador. Necesitan tener la relación comercial con todos los que puedan. Del mismo modo, el operador logístico tiene que tener todas las líneas marítimas que sean posibles disponibles para abastecerse. Si se integran y crean una superempresa logística de línea marítima, están automáticamente eliminando sus posibilidades de trabajar con competencia marítima logística. Entonces, ese yo para mí es el primer punto que no lo veo factible. Incluso, no me quiero extender, pero la organización, la estructura que tienen las líneas marítimas y los operadores logísticos es totalmente diferente. O sea, la línea marítima tiene una gran oficina central, es el dueño de los barcos y tiene agentes marítimos
en el resto del mundo que representan la gestión comercial y demás. El operador logístico no tiene un hardware propio central, sino que cada oficina ubicada tiene depósitos logísticos, tiene camiones, tiene equipamiento con conocimiento, con el know-how. O sea, es mucho más importante la estructura que la oficina central. Y esa diversidad para mí los hace incompatibles de integrarse, sí de controlar una a la otra. Si quisieran hacer ese tipo de integración, la línea marítima, que es el controlador, pasaría a ser solo un módulo de transporte. Claro. Entonces, yo creo que la tendencia en este sentido tal vez siga líneas marítimas controlando operadores logísticos, pero no veo integración operativa en ese sentido. Gracias por tu tiempo, Alejandro. Gracias, Emiliano.